Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a revisar cómo elaborar las unidades destinadas a la semana 2. Ahorita vamos a ver qué actividades tenemos pendientes por hacer en esta semana. Bueno, vamos a compartir la pantalla, nada más que aquí me salga la información para que se pueda compartir. Listo. Bueno, esta es la semana 3 y corresponde a la unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Estas semanas de trabajo ha sido notorio que se han realizado las actividades con base a la lectura. Entonces, vamos siguiendo esa línea esta semana también, teniendo en cuenta la importancia que tiene la comunicación escrita y la comunicación oral también. Entonces, vamos a revisar. El objetivo de la sesión del día de hoy es conocer la guía de las actividades para esta semana 3 y revisar y orientar en la elaboración de las actividades a entregar esta semana. Bien, ¿cuáles son los recursos para esta semana? Esta semana nosotros vamos a revisar que hay diferentes recursos. Es importante siempre valga la redundancia, revisarlos, estudiarlos y tener en cuenta la importancia fundamental y la utilidad que tiene al momento que vamos a hacer nuestras actividades, porque entonces podremos hacerlas adecuadamente y vamos a reforzar esos aprendizajes esperados, ¿ok? Vamos a revisar. Bueno, tenemos la guía, que ahorita tocaremos muy brevemente este punto. Para mí la guía tiene una función especial, específica, para que podamos empezar a hacer las actividades. Como recursos viene el relato, los pasos para elaborar un relato, qué es el comentario, que también se vuelve a tocar esta semana porque la semana pasada venía junto con el resumen. Los pasos para realizar un comentario, que es la reseña, los pasos para elaborar una reseña y el para saber más y la reseña de textos. Algo importante es la revisión gramatical, que también estuvimos viendo la semana pasada. La revisión de textos, ahora viene la revisión de la gramática. Esto tiene que ir mejorando la forma en cómo escribimos las palabras, que a la vez pues forman una oración, un párrafo y todo el texto, ¿no? El foro aprendiendo. Y aquí, bueno, ahorita viene tapado, pero obviamente pues ya sabemos qué actividades hay que hacer. Pero vienen las actividades formativas, que es importante también elaborarlas. La actividad formativa número 5 esta semana son los escritos y el plagio. La actividad formativa número 6 es el relato para comunicar. Y esta semana elaborar las actividades socioemocionales. Esta sería la segunda para entregar esta semana. La primera actividad socioemocional fue la semana 1 y esta sería la siguiente semana de trabajo para entrega. También viene unos formularios, que son unas encuestas a entregar. Es importante que la realicen, como dice aquí,
para que puedan visualizar la semana 4. Si ustedes no lo elaboran, pues vendrá en blanco o bloqueado para que puedan ver todo lo relacionado a material y actividades en la siguiente semana. Entonces, es importante que lo elaboren. Tienen que hacer, bueno, opinar sobre su módulo y opinar sobre su asesor virtual, ¿ok? En dado caso que no las hicieran el domingo, máximo el domingo, el día lunes, martes, entras a la plataforma y ves este bloqueo, es simplemente elaborarlas y punto, ¿ok? No hay que hacer otra cosa más que hacerlas. Estas encuestas, cabe señalar que son anónimas, por lo tanto, pues siéntanse con la confianza de responder abiertamente, dando sus opiniones, claro, para la mejora del módulo y para la mejora de una servidora. Y bueno, esta es la guía. La guía nos sigue dando esta información acerca de escribir y para comunicarse en diferentes contextos, la importancia de la escritura. Y bueno, que la lectura y la escritura es una habilidad que se va perfeccionando, en la cual pues con la práctica se va mejorando y sobre todo la práctica hace al maestro, como dice aquí. Si nosotros vamos redactando, vamos escribiendo, pues mejoraremos en todos esos aspectos que necesitamos tener más dominio, ¿no? Llámese que tenemos que mejorar, por ejemplo, en los acentos, en el uso adecuado de la H, el uso adecuado de la mayúscula, de los signos de puntuación, etcétera, ¿ok? Entonces, todo esto se va mejorando, como se mencionó, con la práctica. No se mejora no haciendo nada, sino simplemente viendo nuestros errores y trabajando sobre ellos, ¿ok? El siguiente que viene aquí en la guía son los aprendizajes esperados y se espera que elaborar una reseña crítica, bueno, compares los argumentos de dos textos a trabajar, reactives los aprendizajes de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos, emitas y fundamentes por escrito una opinión original en la que se asocian los datos e ideas de textos leídos y que identifiques una lectura de tu interés y la relatas de forma oral y escrita, ¿ok? Esta semana también hay que elaborar un audio o video. Entonces, eso es parte de la guía. Y bueno, ¿cuáles son esas actividades integradoras de esta semana? Pues tenemos la primera, que es la 5, y es el relato. Es importante tener en cuenta que lo que dice aquí, la escritura requiere de un conjunto de conocimientos sobre comunicación, redacción, reglas gramaticales y uso adecuado de las palabras, los cuales se entrelazan desde el momento en que piensas en un signo y lo plasmas en un documento, ya sea virtual o físico. Por eso es importante estudiar estos recursos. En los recursos que vienen ahí relacionados al relato. En esta actividad, elaborarás un relato escrito sobre un texto literario, lo que permitirá reforzar tus habilidades de escritura. Por otro lado, para practicar tu comunicación oral, relatarás el texto por medio de un audio o video. Al momento de escribir tu relato, recuerda que este tiene características específicas que lo diferencian de otros textos. Cuida esas particularidades, por eso hago mucho énfasis en que revisen los recursos, porque los relatos tienen particularidades y características específicas. El día viernes abordaremos un poquito más qué es el relato. Ahora, la actividad integradora número 6 habla acerca de la reseña. Yo en el foro aprendido las preguntas, ¿alguna vez han elaborado un relato, una reseña? Em, Gracias a quien participó, porque bueno, ahí pude ver esta parte, si tienen nociones o si lo han llevado a cabo. En la reseña, bueno, aquí dice, en algún momento hemos dado nuestra opinión
de algo, ya sea de una película, un libro, algún lugar donde fuiste a comer, a un lugar donde fuiste a visitar, etcétera, ¿no? Y en esa opinión que emitas sobre el lugar que visitaste o lo que comiste, es llegar a influir sobre las personas, o sea, comandarlos a que sí lo visiten o no lo visiten, a que sí lo coman o no lo coman. Ahora, en esta reseña que se elaborará es que esa tenga que ser de manera objetiva y de acuerdo a la estructura que debe de llevar, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, es importante revisar los recursos porque llevan características y muy puntuales, muy específicas la reseña. No es lo mismo que un relato, no es lo mismo que un comentario, ¿ok? Entonces, aquí te dice, un mismo tema se aborda de diferentes formas y lo vas a comprobar en la actividad que vas a elaborar, ¿ok? Vas a trabajar sobre dos artículos que hay que leer y reseñarlos, analizando la información que tenga y teniendo en cuenta los aciertos y deficiencias que tiene ambos textos. Ahorita lo estaremos revisando. Bien, vamos a empezar con el relato. Vamos a revisarlo, qué es lo que tenemos que hacer, pero me gustaría más entrar desde la plataforma para poder, para poderlo abordar, pues como viene tal tal cual ahí. Ahorita comparto la pantalla. Ok, bueno, creo que sí se ve. Ahora, ¿qué es importante? Lo que dice aquí. Un relato, una historia se puede contar de diversas maneras, ¿ok? Y aquí radica esta característica del relato. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que la historia sea tan simple o sin acontecimientos relevantes, lo relatan de tal forma, de tal modo que va a provocar interés o curiosidad en la persona que lo va a escuchar. No sé si ustedes ubiquen personas o si ustedes tienen estas características de que cuentan las cosas muy interesantes o muy entretenidas o incluso muy chistosas, ¿no? Entonces, así de, a ver, cuéntamelo. Y es así, no es que va a contar una historia bien interesante, pero es la forma en que se cuenta y eso es lo que tienen que tener en cuenta, es la forma que lo vas a contar, ¿ok? En esta actividad vas a tener esa oportunidad de explotar esa creatividad, invitando a personas a leer el texto que elabores. No te dé pena, recuerda que todo esto es académico y es aprendizaje. Nos podemos poner nerviosos, sí, es algo natural, es parte de nuestra personalidad, es natural sentir nervios, pena, etcétera, ¿no? Em, pero la idea es que la actividad se realice como se está solicitando y que tú veas la diferencia que hay entre un relato, una reseña, un resumen, etcétera, ¿no? Ahora, dice aquí esta habilidad demuestra que tú ya aprendiste el tema. De esta manera evaluaremos si estamos aprendiendo el tema o no. Y ahora pues toca el tiempo de explicarlo. Ujú, lo cual te será de utilidad para exponer una idea, un tema, ya sea en el trabajo, ante tu familia, etcétera, ¿no? O sea, ver las diferentes formas que nos podemos comunicar. Ujú. El propósito de la actividad es elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora, selección de textos y ideas aplicables. ¿Cuál es esa? La actividad integradora número 3, ¿cierto? Con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. Entonces tenemos que dar la vuelta a revisar cuáles son esos textos literarios que venían ahí. Ahora, ¿qué necesito para hacer la actividad? Bueno, escribir un relato, cuidar la ortografía, organizar el tiempo para redactar textos y utilizar la herramienta de grabador de voz o de video que entregaré, ojo, en procesador de textos, aquí lo dice. No tiene que ser PowerPoint, aunque se vea muy bonito,
Canva, que sea muy bonito porque le puedo agregar muchas cositas. No, tiene que ser en procesador de textos porque vamos a trabajar con comentarios en Word, que ahorita veremos un ejemplo. Em, con la redacción de relato sobre una lectura literaria, la liga a un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. Ahora, ¿cómo lo realizaré? Bueno, vamos a imaginar que eres un videobloguero. Y yo les puse en el foro aprendiendo un link de una cuenta, cuentos en YouTube. Entonces, esa es una idea más o menos para que ustedes tengan pues más elementos para hacer la actividad, porque ella, no sé, en algunas partes del cuento El Principito, pues hace énfasis en los momentos más interesantes o en los momentos chistosos hace ese énfasis, ¿no? Entonces, es para que ustedes, bueno, vayan teniendo una idea, una construcción de lo que se está pidiendo. Más o menos es como personas que se dedican a contar cuentos. Hace muchos años, hablamos cuando no existía televisión, solamente existía radio, había algo que se llamaba radionovelas. Quizás sus abuelos o bisabuelos tengan noción de ello, ¿no? Que había novelas que eran por radio y pues obviamente no había imágenes. La forma en que la persona contaba esa novela, pues hacía que la persona se enganchara a ella porque todo el trabajo lo hacía la imaginación, ¿no? Entonces, esa es una manera como de tener una idea de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? No, no se está teniendo, ¿cómo decirlo? Bueno, la idea es que de ustedes tengan esta forma y de expresar el cuento que seleccionaron. ¿Cuáles son estos cuentos o textos literarios, perdón? Sería El Principito o La Noche Boca Arriba. No es de ningún otro, no se vayan a confundir, no vayan a elegir otro que te gustó, no, es El Principito o La Noche Boca Arriba, ¿ok? Comento esto porque sí sucede, ponen de otros cuentos, obras literarias y no, pues es una actividad conforme a la rúbrica no evaluable. Ujú. Entonces, eliges uno de los dos, el que más te haya gustado. Quizá tú trabajaste con un texto periodístico, ¿no? Entonces, ahora tienes que elegir uno de estos dos. Mm, dice aquí, en tu próximo video podcast, les relatarás a tus seguidores el libro con la intención de generarles interés para que lo lean, ¿ok? Y lo disfruten como, bueno, tú lo has hecho. ¿Te gustó La Noche Boca Arriba? Pues se te hizo interesante a ver de qué trataba. Entonces, ese interés del por qué te llamó la atención, lo manifiestes, sea visible, ¿ok? Antes de hacer tu video o audio, elaborarás un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y puedan leerlo. No olviden que esto es importante que lo añadan a su actividad. No sé si ustedes han notado en alguna serie, sí, en Netflix o en el cine o en alguna película, que cuando salen los subtítulos sale ahí sonido de la lluvia, sonido de risas, llanto, etcétera. Esto viene para que personas con discapacidad auditiva puedan leer y digan, bueno, aquí hay un sonido con esa característica, ¿no? Entonces, de esa manera no hay que olvidar que tiene que venir la actividad. Ujú. Ahora, ¿qué se solicita que lo hagan? Ustedes en el primer punto, el primer punto dice, tema, ¿sobre qué quieres escribir? Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí? El Principito o La Noche Boca Arriba. Vamos a suponer que elegimos El Principito. Título, ¿cómo nombrarás tu relato? ¿Cómo lo nombrarías tú? El niño amistoso, por ejemplo. Narrador, ¿en qué persona se realizará la narración? ¿Cómo lo vas a realizar? Narrar tú en primera persona, segunda persona, tercera persona.
Por eso es importante que revisen la revisión gramatical. Aquí no va tu nombre, aquí no va otra cosa más que elegir si lo vas a hacer en tercera persona, segunda persona o primera persona. Primera persona es yo salí en mi motocicleta, yo salí de mi planeta y encontré a un aviador. Él salió de su planeta. Bueno, lo que dije primero de yo es primera persona. El otro es, él salió de su planeta es tercera persona. ¿Ok? El siguiente sería, ¿con qué frase iniciará tu relato? Y aquí tú vas a poner la frase de que tú consideres que va a atrapar a la persona que lo va a leer, ¿no? ¿Con qué frase de impacto? De gancho crees tú que que podría ser? Por ejemplo, bueno, ahorita que está Dulce conectada, ¿cuál de los dos elegirías tú? El Principito o La Noche Boca Arriba de esta actividad. La Noche Boca Arriba, por ejemplo, ¿cómo nombrarías tú que con tus propias palabras, cómo nombrarías tú La Noche Boca Arriba? ¿Qué no, qué título le pondrías a ese texto? No sé, cualquiera que se te venga a la cabeza. No recuerdo si creo que le hiciste de La Noche Boca Arriba, creo que sí, ¿no? Creo que sí hiciste no recuerdo bien, pero por ejemplo, supongamos que sí la hayas elegido de La Noche Boca Arriba, ¿cómo le pondrías de título, Dulce? A tu gusto, a tu parecer. Una característica que tiene La Noche Boca Arriba es que no tiene nombre el motociclista, solamente se refiere así, el motociclista salió y tuvo un sueño, etcétera, ¿no? Entonces no tiene nombre. Hay algunos que le ponen nombre. Eso será cuestión de que ustedes lo elijan. La verdad sí saca un poco de onda que le pongan nombre al personaje, ¿no? Pero es algo que, bueno, me llamó la atención que uno sí mencionó que, que le llamó mucho la atención que no tuviera nombre, ¿no? Que fuera el motociclista. Entonces, ok, todavía no tienes como idea de qué ponerle. Entonces, ¿cómo nombrarás tu relato? Le puedes, o sea, podría ser el, el hombre soñador, ¿no? Podría ser. Entonces, ya nada más ahí ustedes irán eligiendo cómo hacer estos cambios, ¿no? Que incorporarlo. No olviden que la frase de inicio es la forma en que van a empezar su relato. Supongamos que es em, una noche muy oscura. Aquí podemos poner una noche muy oscura. El motociclista salió de su casa y entonces ahí ya va todo el relato. ¿Cuánto de dimensión del relato? Pues no hay una dimensión específica, pero sí considera los siguientes elementos para que abarque lo que tú consideres que va a llevar tu relato, ¿ok? Una vez escrito el relato, señala en él con la herramienta de comentarios lo siguiente: elementos de tu relato que permiten al lector asombrarse. Párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre. Aquí es importante que ustedes revisen marcadores textuales que vimos la semana pasada, como que es am, al iniciar un tema. Ahorita lo vamos ahorita recordando un poquito para que lo veamos visiblemente. Y que a su vez esa función se cumpla en el texto. Vamos a incorporar indicios, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que sucederá. Si no sabes incorporar, bueno, entra y revisa el tutorial. Ahorita en un ejemplo lo vamos a ver.
Siguiente punto, revisa obviamente la ortografía, lee tu relato, compártelo con alguien más para que te ayude a ver si se comprende y si provocó interés al momento de hacer la lectura. Posterior, punto número 5, graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Puedes hacer diapositivas y nada más grabar el audio, puedes salir a cámara, como tú consideres que se vería más atractivo. Recuerda que el objetivo es despertar es el interés para que las personas lo lean. Supongamos que que yo nunca he leído el Principito ni la noche boca arriba. Entonces, este es el momento ideal para que yo diga, quiero leerlo, me motivó a leerlo, ¿ok? Eso es lo que deben de tener presente. El audio video debe de tener una duración máxima de 3 minutos, no más y menos, pues, obviamente, de 1 minuto, por ejemplo. Genera la liga, pégala al final de tu documento de procesador de textos y verifica si se puede abrir adecuadamente. Último punto, escribe un párrafo entre 5 y 10 líneas, las diferencias que ubicaste, encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita y explica cuál fue más fácil para ti elaborar y por qué. Lo guardas con la nomenclatura solicitada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver rápido. ¿La tabla la debo hacer? Sí, sí la debes de hacer. Aquí vamos a poner vamos a ver los marcadores textuales y ahorita revisamos la tabla con una diapositiva que está ahí. Entonces, ay, ¿qué pasó? Quiero entrar a ver los marcadores textuales porque esto es importante que lo pongan ustedes en, en práctica. Aquí está, ¿no? Entonces, estos son los marcadores textuales. Introducir el tema del texto, iniciar un tema nuevo, marcar orden de entrada, hacer hincapié. Entonces, por ejemplo, al momento de empezar a hacer su texto, tú pones, me propongo, este texto trata acerca de el principito, ¿no? Introducción de un tema. Hacer hincapié. Dicho de otra manera, el principito salió de su planeta y empezó en la búsqueda de lo que sería el sentido de la amistad, ¿no? Entonces vienen aquí otros elementos, eso lo tocamos muy brevemente en la sesión de la semana pasada, pero vienen otros más, por ejemplo, que es detallar, resumir, ¿no? Indicar. Entonces, estos son los marcadores textuales del texto que se tienen que perdón, a su relato. Eso es lo que marca ahí, estos marcadores textuales, ¿ok? Ahora, vamos a revisar el siguiente punto, lo que nos comentaba su compañera de incorporar la tabla. Sí se debe de incorporar para contestar esas preguntas específicamente. Creo que sí se ve bien, por ejemplo. Aquí sería tema. ¿Sobre qué quieres escribir? El Principito. ¿Cómo nombrarás tu relato? El niño aviador. Eso es con tus propias palabras. ¿En qué persona se realizará? O sea, ¿en qué persona tú vas a hacer la narración en tercera persona? ¿Con qué frase iniciará tu relato? El niño aviador salió pues ahí empiezas a escribir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los relatos puede ser que nos pasen a nosotros, es como una anécdota como una situación, o puede ser algo que yo vi en la calle, o puede ser algo que yo leí, ¿no? En algún libro, etcétera. Vamos a suponer que sería algo que me pasara.
Por ejemplo, pues el día de hoy yo salí a la calle y de repente vi como un perro empezó a corretear a una persona, pero la persona se empezó a caer y la verdad yo no quería reírme, pero me dio tanta risa, pobre persona. Se tropezaba y el perro iba tras él y el dueño que iba tras el perro, porque el perro traía dueño. Entonces, la correa iba suelta, el señor se iba cayendo, el dueño iba tras el perro. Entonces fue una situación muy chusca para mí, la verdad, verlo, pero el señor estaba que asustadísimo, el dueño del perro apenadísimo y el perro se quería comer al señor. Entonces, esa es una forma de contar las cosas, algo que yo vi, ¿no? Entonces, que yo presencié. Entonces, así vamos contando nosotros los relatos. Ujú. Entonces, la idea es eso, que te transmitan situaciones que, bueno, que sean como muy fuera de lo común y llamen la atención, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que yo voy a elegir el tipo de narrador. Ujú. Ahora, lo que vamos a ver es cómo incorporar los marcadores textuales. Ahorita vamos a revisarlo. Creo que ya se ve. Los relatos pueden ser de cualquier situación. Una de las características que tiene el relato es que pueden ser reales, ficticios, históricos, em, imaginarios, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea es que podamos darle un uso, por ejemplo, para temas muy amplios como puede ser la historia de México. La historia de México abarca diferentes sucesos en diferente tiempo, desde antes de la conquista, después de la conquista, ¿no? Entonces, vamos a tomar una parte de esos sucesos y es la Revolución Mexicana. Aquí, si se dan cuenta, antes de pasar a lo demás, el tamaño del relato es corto. Algo que debe pasar con su relato es que no olviden los sucesos más importantes, ¿no? No se centren solamente en algo, sino hay que abarcar todo el proceso que lleva la obra literaria que ustedes eligieron, sin dejar la información más relevante, pero si se dan cuenta aquí, pues son breves y es una de las características que tiene el relato, que son breves, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a señalar de manera aleatoria, nada más para que ustedes vayan revisando cómo incorporar los comentarios. Ujú. En nuestra hoja en Word, que igual tiene los mismos, si no tenemos Office, no tenemos Word, en documentos por parte de Google se incorporan pues casi de la misma manera. Lo que tenemos que hacer es explorar la página. Entonces, primero vamos a revisar acá arriba el menú y si se dan cuenta, bueno, viene insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista. Lo que yo necesito es identificar en insertar lo que dice aquí, comentario, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar a marcar, pues, los indicios, los momentos de asombro y la estructura del relato que es introducción, desarrollo y cierre. Ujú. Bueno, vamos a suponer que aquí vamos a dar inicio a la introducción. Ujú. Lo que tengo que hacer es seleccionar con el clic derecho del mouse, hacer este sombreado y yo determino que esta es parte de la introducción. Yo puedo agarrar una frase, un párrafo o simplemente nada más una letra o una palabra, ¿ok? Entonces, se me hace que yo lo voy a dejar hasta el punto y seguido, lo sombreo y voy a poner aquí comentario.
No importa si sale el nombre de otra persona. Aquí vamos, ¿por qué? Porque el Office lo pudo dar de alta. Si fui a Pilares, si lo hice en una biblioteca, si es el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermano mayor, de mi primo, de mi prima, de X. No hay ningún problema con con eso, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy a poner intro, me fijo que escriba bien, introducción. Y aquí hay una pequeña flecha y así lo guardo. Si no lo pongo en esa flecha, pues lo más probable es que no se guarde, ¿no? Em, Acá me doy cuenta que dice aquí, uno de los primeros fue México, que en 1910 despertaba de largo sueño positivista, que fue el porfiriato. Lo voy a seleccionar igual de la misma manera y aquí voy a ponerle comentario y voy a poner indicios, porque esos son los indicios de la Revolución Mexicana, ¿no? No lo leímos antes, hubiera estado bien leerlo, pero pues la idea es enseñar los comentarios, ajá. Por acá dice 3 décadas y media en la que se combinaron el autoritarismo, la persecución política y social, el avance tecnológico y el crecimiento industrial. Creo que es más importante, no todo fue malo en el porfiriato, pero pues hay que recalcarlo. Entonces aquí puedo poner momento de asombro, porque no hay que dejar a un lado la indicación que nos dieron que hay que pensar también en personas que tengan una discapacidad auditiva. Em, Aquí todo esto lo voy a seleccionar porque se me hace pertinente y este va a ser el desarrollo. Obviamente al momento de hacer su relato, pues tienen que estar pensando en esa estructura y no hacer todo el relato y estar después explorando, buscando parte por parte, porque entonces ahí se podría hacer modificaciones que al rato pudiera perder coherencia al texto o datos importantes, ¿no? Eh, Aquí mismo podría volver a sombrear. Dice, el caudillo Porfirio Díaz anunció que no se postularía a la reelección para el cargo de presidente. Entonces creo que esto podría ser un indicio. Ujú. Am, Dice aquí, la principal de todas ellas fue Francisco Madero, que es un personaje importante. Yo podría aquí ponerlo mm, como también em, indicios cuando fue su arresto y en el lugar donde fue su arresto, lo guardo. Y aquí puedo ponerlo. El candidato opositor favorito estuvo en prisión cuando se celebraron las elecciones en las que Díaz fue reelecto por el cargo, traicionando la palabra dada. Entonces, había hecho que ya no iba a seguir en el poder, pero siempre sí. Y aquí le ponemos cierre. De esta manera, ya tenemos los comentarios de Word, que es algo que se califica como viene en la rúbrica. ¿Ok? El título, pónganselo como ustedes y van a nombrar su relato, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí porque se acaba la primera sesión y ahorita nos volvemos a ver y ya me comentas, Dulce, si tienes alguna duda o queda todo claro, ¿ok? Entonces voy a cerrar ahorita la sesión y nos vamos a ver en un segundito. Muy bien. De esta manera, de esta manera se incorporan los elementos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es añadir la tabla que ya se mencionó.
Uy, este, y ya pongo la tabla, pongo ahí se movió. Supongamos, bueno, de aquí yo tomo el ejemplo del relato, yo pondría, por ejemplo, aquí link del audio video y abajo pondría las diferencias que ubique entre y listo, ¿no? Ya estaría mi actividad em, completa. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que se tiene que hacer, Dulce? El título original del texto también lo debo poner en el documento. Em, sí, donde dice tema. Donde dice tema, ahí pones el título. Donde tienes que hacer la modificación de ese título es acá. Ay, es acá en cómo nombrarías tu relato. Pero el título original sí tiene que ir aquí. ¿Ok? Creo que sí se ve la pantalla. ¿Alguna alguna otra duda? No. Ok, perfectísimo. Entonces vamos a ver la reseña. Dice aquí, la actividad integradora 6 es la reseña y menciona aquí que manifestar la valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no en este, ya sea un libro, una película, un concierto, una obra de teatro, entre otros, por lo cual es importante que en este módulo que estás retomando el proceso de lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo. Ello te va a permitir desarrollar las habilidades como la comprensión y la exposición de la forma relativa a cualquier objeto para después mostrar una postura crítica con respecto a este. El propósito es utilizar los elementos de la reseña crítica, por eso es importante que lo revisen para elaborar una de tipo comparativo con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original. ¿Qué necesito? Identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Esto ya lo venimos trabajando en la semana pasada. Usar los elementos de la reseña, la ortografía, tener una buena ortografía, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y redactar tu tiempo, organizar pero tu tiempo para redactar textos, porque todo lleva calma, entonces no procuren dejar las actividades el día domingo al empezar a hacerlas a las 10 de la noche, porque bueno, entonces ahí sí estaríamos en aprietos. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Lee los dos artículos que vienen a continuación. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts y el autor es Pedro Villa y Cañas. Lo que tengo que hacer es dar clic en la liga y me traslada, ¿no? A al Universal, que es donde está publicado el artículo. El siguiente se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Igual modo, le doy clic y me transporta. La autora es Montserrat Muñoz. Los voy a leer. Ya tengo estrategias de lectura para hacer hacer la lectura propia que lleva los temas. Y entonces me voy a la parte número 2 que dice, analiza los textos, incluyendo los aciertos y deficiencias de cada uno de ellos y compáralas. Para ello elabora y completa en un procesador de texto una tabla como la que se muestra a comparación.
Todo esto es un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo también es una estrategia de estudio que me va a ayudar a sintetizar información de manera que textos largos puedan quedar acortados y los pueda comprender sin dificultades. Lo que tengo que ir a hacer es respondiendo cada una. Algo que llama mucho la atención, bueno, pues es el título de un texto que viene ahí, ¿no? Que sería este, el primerito de Pedro Villicaña, Indio Guarachudo. Si tú le preguntas a alguien qué impresión te da Indio Guarachudo, nos te dirá, pues es em, como una ofensa a alguien, ¿no? Decirle indio a alguien es como una ofensa, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos empezar a analizar información. Y lo que tengo que empezar a hacer también es responder cada una de las preguntas. Ojo, ambas actividades sin problemas están en internet publicadas. ¿Por qué? Porque hay compañeros de generaciones atrás que ya lo elaboraron, que ya lo hicieron y bueno, hicieron el favor de cargar dichas actividades a blogs, a páginas como Scribe, a páginas como Club de Tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que porque estén publicadas, pues yo pueda decir, bueno, va, sí, así como viene, la pongo en mi actividad y listo, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, no, sí se da uno cuenta de que algo ahí tiene un foco rojo, entonces, pues estaríamos que en una situación delicada en cuestión de como va, ¿no? De plagio. Entonces, evitemos hacer esas prácticas. Hagan el esfuerzo de hacerlo por ustedes mismos. Por eso se necesita tiempo para hacer las actividades, para que ustedes, bueno, tomen, ¿no? Lo hagan con calma, lo lean, lo entiendan, busquen elementos de apoyo, etcétera. Ujú. Entonces, van a contestar todas las preguntas que vienen ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es muy fácil, copiamos y pegamos. Ahorita lo hacemos si quieren el ejercicio ay, para que se pueda elaborar. Entonces, voy a cambiarle aquí a la página porque si no, se me va a olvidar. Pero si pongo el copiar, pegar, entonces vamos a copiarlo, ¿no? Entonces, copiamos todo el cuadro. Mm, lo que voy a hacer aquí es, aquí está, y copié y pegué nada más el cuadro. Claro, yo le puedo dar el formato que quiera, el color que a mí me guste más, etcétera, ¿no? Eso no hay. Bueno, aquí se modificó un poquito los colores. Me voy a regresar al original, es simplemente para que ustedes le vayan viendo cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, tengo que responder todo, viene qué es lo que explica la introducción del texto, qué se aborda en el desarrollo, qué conclusión muestra en el artículo, consideras que el título es adecuado y por qué, a ustedes pondrán a su punto de vista si es el adecuado o no, el lenguaje que emplea es comprensible y correcto, sí, no, por qué. Explica datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas, cuáles. ¿Cuál es la idea principal? ¿Permite el desarrollo de las ideas secundarias? ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Y aquí los vas enlistando. Sobre eso tú vas escribiendo, ¿ok? Bueno, siguiente punto a desarrollar. Perdón que cambie tanto de página, pero creo que sí es lo más adecuado seguirles mostrando. Ahora sí viene la parte de la estructura del texto, de la reseña, perdón. Escribe una reseña comparativa sobre los dos textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior, o sea, del que resolviste acá. Recuerda que debes emitir un juicio
positivo o negativo. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Por qué? A eso se refiere. El por qué es la crítica fundamentada por esto, por esto y por esto. Ujú. Cuando ustedes les preguntaron por qué te gustó, por qué te gustó o te llamó la atención el texto que elegiste, si tú nada más pones, pues porque sí, no dice nada, ¿no? Tienes que generar este pensamiento crítico de analizar la información y brindar un contenido donde diga, bueno, me gustó por esto, por esto, por esto y aquello, ¿no? Entonces también dice, considera la inclusión de los siguientes elementos. Va, introducción o entrada y la referencia bibliográfica de los artículos reseñados y un párrafo que introduzca el contenido de tu reseña. Ya vimos marcadores textuales que están acá, ¿no? El objetivo principal es, me propongo a discutir la comparativa de los artículos Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts y Pedro Villa, Pedro, Ricardo Pedro Pablo logra ingresar al MIT, ¿no? De la Sierra Oaxaqueña al MIT, eso, así, esos marcadores textuales. No dice cuánto, renglones ni nada, ustedes decidirán el contenido que deberá llevar esa introducción. Los siguientes desarrollo cuerpo. En dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos que demuestre las ideas principales y secundarias. Ideas principales, fundamentales del texto, ideas secundarias, refuerzan la información del texto, las cuales presentan las pruebas, perdón, que sostendrán la opinión final y aquí debes hacer énfasis en los aciertos y deficiencias, más o menos entre 16 y 20 renglones, más pueden ser 22 renglones, ¿no? Vas a poner, encuentro acertado que el autor escribe esto y esto, pero no me parece la forma en que aborda, o me gustaron ambos artículos, me parecen inspiradores, se refirieron muy bien al autor Ricardo Pedro, etcétera. Ujú. Ricardo Pablo. Entonces, así tiene que venir, tienen que poner su opinión. Si solamente ese es un resumen, sí tiene parte de la estructura, pero no tiene la reseña crítica, que es criticar. En algún momento todos hemos criticado algo. Hemos criticado una película, hemos criticado cómo se vistió, hemos criticado ese taco que nos comimos, etcétera, ¿ok? De eso se trata. Recuerda cuando has criticado algo, lo dices lo bueno o lo malo. Ujú. Siguiente punto, conclusión o cierre. En un párrafo de 8 a 10 renglones, redacta tu opinión global frente a los artículos y la recomendación. Y aquí vas a poner entre 8 de renglones. Recomiendo que lean la lectura de Montserrat Muñoz porque me parece muy inspiradora. Aborda temas esenciales acerca de la vida de Ricardo Pablo. Hace una mención muy importante acerca de naces pobre, mueres pobre, etcétera, ¿no? Sí, esas frases memorables que tiene la reseña. También la reseña la veremos cómo es una reseña y sus características el día viernes, pero para efectos de tener ya idea de qué debe de contener, pues es importante pues empezarlo a ver desde ahorita. Voy a poner un un ejemplo de cómo sugeriría yo. Todas las actividades lo pues deben de llevar un orden. Ujú. Ahorita yo sugeriría que no olviden cada punto con el ejemplo que les voy a poner. La introducción, ahorita les comparto la pantalla. La introducción debe ser como nos lo están solicitando. Ok, creo que ya se ve el bueno.
Nos está diciendo que la introducción debe de llevar la bibliografía, ¿cierto? Entonces, yo sugeriría que se fueran así, que lo fueran escribiendo de esta manera, introducción, entonces pongo la bibliografía completa, porque si solamente pongo em, esto, no estoy cumpliendo con la bibliografía, que esté completa, sino una parte. Y entonces aquí pongo, ¿no? Un marcador textual. Este texto trata de, bueno, para mí a veces más fácil así, ¿no? Este texto trata acerca de la vida de Ricardo. Bueno, sería, escribamos bien. Ricardo Pablo, un joven que nació. Es muy importante que siempre activen el corrector. Y son personas que se les van así como los como yo, que se equivocan mucho. Entonces, es importante esto. Todos nos equivocamos. Eso es algo muy, bueno, algunos se equivocan menos que otros. Pero les voy a sugerir, creo que se ve aquí, vamos a activar el corrector. em, el autocorrector de Word. Necesito que venga Español México. Creo que no conozco muy bien esta. Para que me indique cuando escriba mal, ¿no? Un joven que nació en Oaxaca, en la sierra, y así voy, ¿no? La explicación de quién voy a hablar, que es el objetivo principal. Posteriormente viene desarrollo y son de 8 a 10 renglones, ¿ok? Escribo mis 8 a 10 renglones, la conclusión de igual modo y listo. De esta manera estoy cumpliendo con cada punto, la actividad se ve ordenada y puedo entregarla sin dificultades, ¿ok? Entonces, estas son las dos actividades, hay una colada, las dos actividades a desarrollar esta, esta semana. ¿Alguna duda, Dulce? ¿Ha quedado claro lo que hay que hacer? Y también, si alguno de ustedes tuviera duda viendo la grabación, escríbanme. Lo importante es que ninguna actividad se quede con dudas y lo puedan hacer adecuada y correctamente. Ujú. Recordemos que la actividad se hará el domingo. Domingo, ¿domingo qué? Será domingo. Ay, soy muy mala para las fechas, a ver. Siempre me pierdo. ¿Qué día cae domingo, Dulce? Sí, porque aquí no les sé muy bien. Sí, quedó claro, perfecto. Ayuda a ver qué día cae domingo, por favor. Entonces, el domingo se cierra la plataforma a las 23:59 horas. De todos modos, vamos a reforzar el día viernes con la fecha de cierres de la plataforma. Sería, no, 20, no estamos a 26 primero, ¿no? Sería 28 primero, por ahí. Déjenme, no creo que. Mm. Ay, es que esto así no sé cómo sucede. Y no tengo aquí. Entonces, no sé, creo que ya acaba el mes, ¿no? 28. Es que no tengo calendario aquí, no sé cómo se abre el de allá. Rápido, rápido, vemos. Vemos. No, bueno.
Ay, no puedo abrir el calendario. No sé por qué. Mm. No, te sería entonces primero. Sí, es primero. Perfecto, muchas gracias. Sí. Ay, confusiones. Este, y nos vemos el día viernes, ¿ok? Entonces sería viernes 28, 28 de febrero a las 8:30. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, escríbanme y pues bueno, cerramos la sesión del día de hoy. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Muy buenas noches.